En el video anterior hablamos sobre los tipos de ventiladores y consideraciones que debes de tomar para que tu elección a la hora de comprar estos componentes sea la acertada. Con esta información estoy seguro de que podrás mejorar las temperaturas en tu PC. Sin embargo, falta algo que es casi igual de importante que los ventiladores. Así que hablaremos del tipo de gabinetes y el flujo de aire en estos. Si te agrada este tipo de contenidos, te pido que solo me regales un like para seguir creando y mejorando videos. Empecemos. Empezaremos por el tipo de gabinete, y en esta ocasión no hablaré del tamaño o de si es bonito o feo, pues nos enfocaremos en lo importante de este asunto, la ventilación. Conozco dos tipos de gabinetes, los de tipo abierto, que prácticamente son un holder para tus componentes, pues estos se enfocan en mostrar la belleza de cada una de las partes de tu computadora, además de ser muy frescos si es que cuentan con una estructura que permita fluir el aire correctamente. Y los de tipo cerrado, estos no son precisamente feos, pero su diseño está basado en gabinetes de la vieja escuela. Generalmente tienen entradas y salidas de aire en zonas específicas y se centran en generar un flujo de aire en una sola dirección. Ahora, las ventajas y desventajas de cada uno sería que los de tipo abierto pueden llegar a ser más frescos, pero si vives en un lugar donde el polvo prolifere, ten por seguro que tendrás que darle mantenimiento más seguido. Cosa contraria pasa con los de tipo cerrado, pues esos son un poco más limpios, ya que la mayoría cuenta con filtros que evitan la entrada de polvo excesivo, pero debes de cuidar mucho la presión y dirección de aire dentro de este si no quieres que tus componentes se achicharronen. Para lograr esto, hablaremos ahora del tipo de presión en tu gabinete, y para hacer esto más fácil, estableceré que estamos usando ventiladores de la misma marca y modelo. Por ejemplo, ventiladores de 50 CFM y 2.0 de presión estática. Antes, si no entiendes de qué estoy hablando con estos números, te recomiendo visitar la parte 1 donde hablé del tipo de ventiladores, y todo lo que tenga que ver con ellos. Empecemos por la presión positiva. La presión positiva es cuando tienes más flujo de aire entrando que el que tienes de salida, es decir, los ventiladores están empujando más aire hacia adentro que hacia afuera. Recordando que usaremos ventiladores del mismo tipo, la presión positiva la lograríamos si por ejemplo nuestro gabinete necesita 5 ventiladores, y de este colocamos 3 en el frontal aspirando aire del exterior y 2 en la parte posterior y superior de este expulsándolo, de esta forma. Fácil, ¿verdad? Ahora, la presión negativa. Muy similar a la positiva pero en sentido inverso. Es cierto, si tomamos el ejemplo del gabinete que necesita 5 ventiladores, podría ser por ejemplo si colocamos 2 en el frontal aspirando aire, 1 en la parte posterior expulsando y 2 en la parte superior de este expulsando también, de esta forma. Y por último tenemos la presión neutra. Como muchos ya esperarán, es cuando colocas los ventiladores de manera equilibrada para que exista el mismo número de ventiladores empujando aire hacia adentro que los que pones para expulsar aire hacia afuera. Así. Realmente conseguir presión neutral es un poco difícil, pues tu gabinete debería tener espacio para una cantidad de ventiladores iguales. Además, recuerda que los componentes tienen un margen de error, y este podría causar que tengas al menos un poco de presión positiva o negativa dependiendo del caso. Para esto veremos unos ejemplos de cómo resolví estos casos con mi gabinete. Ok, vamos a empezar con este gabinete. La primera consideración que tenemos que tomar es el primer punto del que hablamos, de tipo de gabinete. Este para mí es de tipo abierto. ¿Y por qué te voy a explicar que es de tipo abierto? Porque a pesar de que tiene un diseño tipo old school, cuadradito y todo pareciera que fuera un tipo de gabinete cerrado, no lo es. Para mí no lo es. Porque, como pueden ver, aquí estoy apuntando la luz, este gabinete tiene muchos hoyitos. Prácticamente, ahí se puede ver donde entra la luz. Se compone mucho de hoyitos. Entonces no tiene una entrada y una salida de aire definida. Para mí esto me hace entender que este gabinete es de tipo abierto. Una vez sabiendo eso, ahora vamos a ver cómo hice mis cálculos de CFM, porque este gabinete, precisamente este es el Q300L. Este gabinete necesita 3 ventiladores. El de la fuente no lo tomo en cuenta porque tiene una entrada de la parte de abajo y una salida de la parte de atrás, y la fuente está cerradita, entonces es como si no existiera. Entonces necesitamos 6 ventiladores. Ahora, ¿cómo logré yo que con este gabinete, teniendo las entradas y salidas iguales, tenga presión positiva? Porque conecté estos 3 directamente a Molex. Entonces estos están girando al 100% de su velocidad, y estos 3 de arriba y el de atrás lo conecté a la cajita controladora que me entregaba el kit de ventiladores que compré. Entonces estos 3 no están girando a su máxima velocidad. Vamos a hablar de un caso hipotético. En el dado caso que estos estén girando a menor revolución, bueno, de hecho sí lo están haciendo, en este caso estos 3 están girando más lento, por lo tanto los CFM que están sacando son inferiores. Este están sacando 30 CFM, digamos. Y estos, al estar a su máximo, vamos a poner que su máximo, como el ejemplo que teníamos hace rato,
es de 50. Estos, al estar a su máximo, estos están haciendo una entrada de 50 CFM cada uno. Entonces hay una entrada total de 150 CFM y una salida total de 90 CFM para la temperatura que tengo ahorita. Entonces en total tenemos 90 de salida, 150 de entrada, hacemos la correspondiente suma y nos va a dar un total de 60 CFM positivos. Ahora, ¿qué te conviene más? ¿Presión positiva o negativa? Bueno, para este tipo de gabinetes yo siempre te voy a recomendar presión positiva. ¿Por qué? Porque como pueden ver, como ya les mostré, estos hoyitos que tiene aquí son básicamente entradas o salidas de aire y al mismo tiempo son entradas y salidas de polvo. Y tú decides qué quieres, que por esos hoyitos entre polvo o repela polvo. Hay páginas como Asus que hizo algunas pruebas allá por, no recuerdo en qué fecha, pero ya tiene un poquito de tiempo, que hizo sus cálculos a presión positiva y negativa y resultó en que la positiva pues siempre les daba un mejor resultado. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces la presión positiva va a hacer que tu computadora, por los hoyitos por donde no hay una ventilación dedicada, que es un ventilador, o sea, por todos estos, en vez de estar entrando aire, esté saliendo. Y eso es conveniente porque está repeliendo el polvo. Caso contrario va a pasar que si tú tienes presión negativa, tu computadora va a ser una aspiradora, obviamente. Y ya me pasó a mí. Como les puedo dejar en este fragmento, pueden ver que en mi computadora yo en algún momento la tuve en presión negativa porque creía que era más fresco. Aparte de que tenía un monito, el que están viendo ahorita, aparte de que tenía ese monito que me causaba turbulencias ahí raras, la tenía en presión negativa y eso hacía que mi computadora se llenara de polvo tal cual como están viendo ahorita. Bueno, aquí hay un test que hizo de un post que alguien subió en Republic of Gamers, aquí en la página de Asus. Entonces, esta persona hizo las pruebas de presión positiva y negativa. Entonces, su test hardware fue un poquito viejo, o sea, porque pues esta creo que fue publicada en 2012, pero para fines prácticos no sirve. Entonces, él está haciendo sus pruebas con un Core i5-2500K, muy viejito. Lo otro importante es que tiene una tarjeta de video GTX 285, también era de la gama alta en ese momento. Tiene un Corsair Hydro 50, que es un enfriamiento líquido, me parece que es de 120 milímetros. Tiene pues su gabinete Cooler Master HAF912, que no lo conozco. Entonces su procedimiento para test fue hacer 10 pruebas con el test de CPU y con el FurMark. Vamos a ver la parte importante que fue ahorita, fue sus resultados con el CPU nada más, o sea, enfriando su CPU nada más y sin poner ningún otro ventilador en su case. Entonces, así es de 120 milímetros. Él tiene una configuración pull push, o sea que tiene dos ventiladores en su radiador, y para esto les dio un resultado de 85 grados máximos y 70 grados máximos en el CPU. La siguiente comparativa es un setup con presión negativa, el cual pues contiene el mismo radiador con pull push, dos ventiladores de 120 milímetros. Tiene una entrada de aire de 200 milímetros y una salida de aire de 120 milímetros. Todo esto en suma a él le da una presión negativa y el resultado fue que obviamente bajaron las temperaturas. Siempre tienen que causar movimiento de aire dentro de su computadora. No turbulencia, movimiento de aire, lógico. Entonces siempre tiene que haber, porque si no pues sí se queda estancado ahí. Ahora vamos a ver qué resultados le dio a él en la configuración positiva, que prácticamente utilizó la misma cantidad de ventiladores. Hubo mejora. Entonces de estar bajándolo hasta 77 lo bajó hasta 75, lo cual nos da una diferencia de 6 grados para la GPU y una diferencia de 10 grados para la CPU. Esta persona también hizo presión negativa pero con más ventiladores, o sea, presión negativa pero moviendo mucho más aire. Independientemente de cómo los haya colocado, los resultados fueron 72 grados para la GPU y 62 grados para la CPU, lo cual sí mejora respecto a la presión positiva con menos ventiladores, pero veamos los resultados con la presión positiva con esta misma cantidad de ventiladores. Tenemos los mismos resultados que arriba, 72 para la GPU, pero sí logramos bajarle 3 grados más a la CPU. Entonces yo directamente, sin dudarlo, me voy por presión positiva. Entonces él toma sus conclusiones, que yo ya me adelanté a decirlas. Siempre voy a optar por presión positiva. Les voy a dejar este link para que ustedes lo revisen.
Si tú me dices que con presión positiva vas a tener mejores resultados en temperaturas y no vas a tener polvo, pues la respuesta está súper fácil. Yo voy a hacer un review de este gabinete, donde también estoy haciendo pruebas con mis ventiladores, colocándolos en diferentes posiciones, y pues obviamente voy a compartir toda esta información y vamos a tratar de confirmar estos datos, ¿va? También quiero hablar de algo muy importante, que es la posición de las entradas y salidas de aire. Esto tiene su explicación física. Te voy a empezar a recomendar cómo hacerlo y te voy a explicar por qué se hace de esa forma. La parte frontal y la parte de abajo deben de ser siempre las entradas de aire. O sea, estos 3 ventiladores son los que deben de estar metiendo aire a tu computadora. Y las salidas siempre deben ser en la parte superior y trasera de tu computadora. Aquí entra aire fresco, pasa por todos los componentes que tiene que refrescar y sale. Entonces, ¿cuál es la explicación física? Es muy sencilla, muchos ya lo sabrán. El aire frío es más denso que el aire caliente. ¿Qué quiere decir? Que el aire frío es más pesado que el aire caliente. Esto nos da a entender que el aire frío siempre va a tender a bajar y el aire caliente a subir cuando hay una combinación de ambos. Entonces lo que queremos es sacar el aire con mayor facilidad. Y si el aire caliente ya va de por sí para arriba, lo más conveniente es ayudarle a salir mucho más rápido. Y si el aire frío va hacia abajo, lo más conveniente es hacerlo girar a través de nuestro sistema. Sería muy difícil decirte en un video cuál gabinete es el completamente indicado para ti, aunque con estos términos seguramente puedas mejorar mucho tu experiencia o tomar una decisión mucho más acertada a tus necesidades. Y te recuerdo nuevamente, si realmente te interesa mantener fresca tu computadora, revisa el video anterior, pues con todos los conceptos vistos en ambas partes te aseguro que estarás listo para tomar una decisión. También te recomiendo que antes de comprar un gabinete, cheques algunos reviews, pues hay gente que experimenta con el flujo de aire y advierte si en este se ocasionan turbulencias o cosas relacionadas al mal flujo de aire, generalmente en gabinetes baratos o chinos. Después de eso, y cuando estés seguro de tu compra, aplica los conceptos que viste en este y el anterior video y disfruta completamente de tu PC. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en el próximo video.